Buenas noches. Muchas gracias por haber venido a pesar de la lluvia intensa que tenemos. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Bueno, vamos a presentar Cetáceos, el ciclo de EDA, EDA Presenta, que es un ciclo organizado por la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Esta es la función número 30. Después de la proyección vamos a tener la presencia de la directora Florencia Persia y del montajista Andrés 40, así que vamos a poder charlar con ellos y ustedes también van a poder hacerle preguntas de cuestiones que surjan. Gracias, que disfruten la película. Les damos un aplauso a Florencia Persia y a Andrés 40. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por venir con este día de lluvia. Día. Pensamos que no iba a venir nadie, estuvimos desde las 7 chateando diciendo esto se cancela. Por tanto optimismo ante la vida. Así que gracias por venir, lo valoramos mucho. En principio, cuéntenos un poco cómo fue que vos te incorporaste en el proyecto para trabajar con Florencia en Cetáceos. Yo a Flor la conozco de la facultad, estudiamos juntos, pero bueno, nunca habíamos trabajado. Nada, ella me mandó el guión previamente, yo lo leí, y tuvimos una charla donde yo le conté lo que había sentido cuando leía el guión y cómo me imaginaba el montaje de la peli. Y bueno, y después de un par de semanas o algo así me confirmó. El día siguiente. Claro, Flor, vos me habías dicho que en un momento que él te había dado una devolución del guión Sí, que a vos te había parecido muy interesante. Sí, yo había... En realidad, bueno, cuando pensar en una persona pensar en Lau, en el montajista de la película, quizás había sido un proceso medio largo en el sentido de que las productoras también propusieron personas y también amigos y amigas que habían filmado también me recomendaron distintas personas, y Andy me lo habían también recomendado mucho Benja, que es otro amigo, entonces estaba ahí medio como en los nombres. Yo había hablado con una montajista mujer y cuando ella había leído el guión, porque vos me habías preguntado por qué no una montajista mujer, yo también había pensado que estaba bueno que sea una mujer, que quizás entendiera como algo del personaje femenino. Y cuando hablamos, también fue por teléfono, la conversación que tuvimos, yo había sentido que quizás ella no había entendido mucho el guión y me había como hecho como una crítica muy, muy fuerte del guión, en términos de quizás del conflicto del personaje. El conflicto del guión era un conflicto muy interno y eso a ella le parecía que no era suficiente. Como que me hizo una crítica que en el momento me costó escucharla, pero que también me sirvió para reescribir posteriormente. Pero que también ahí yo sentía que yo necesitaba a alguien, que no importaba ya si era mujer o hombre el que montara la que montara la peli, sino que entendiera el tono de la película. Y cuando hablé con Andrés, él me hizo como un comentario que yo sentía que era como la esencia de la película, que ahora no me puedo acordar bien qué fue exactamente lo que él me dijo. Hoy le pregunté, pero es como que yo sentí en esa conversación que él entendía el tono de la película, y aparte también a mí me daba tranquilidad saber que yo lo conocía y que ya teníamos un código nosotros y que era también mucho más agradable trabajar con alguien que uno ya conocía de antes que empezar un lazo nuevo en la edición de la película, ¿no? Que es un momento también complicado. ¿Vos recordás qué devolución le hiciste? ¿Qué fue lo que...? Me acuerdo que lo que yo le dije, no me acuerdo todo lo que le dije. Fue una charla corta igual, ¿no? Ibas manejando. Fue desde Torrego y Corrientes hasta Tames y Aguirre, más o menos. Tráfico mediano. 5 minutos. No, le dije que bueno, que me pareció una película que era interesante, que me había parecido divertido, o sea, divertido el humor que proponía.
y que entendía que el humor que proponía no era un humor convencional, en el sentido de clásico o convencional, digamos, sino que era un humor un poco más sutil o íntimo. Sí, me dijiste que dependía mucho de los personajes y de los espacios y de lo que se generara en rodaje, que si eso no se generaba en rodaje, que después iba a ser difícil en el montaje reproducirlo. Y era algo que yo lo pensaba y lo tenía como muy claro. Yo estaba en rodaje en ese momento, entonces creo que estábamos en la segunda semana de rodaje, todavía no había, como recién estaba como apareciendo la película, pero que yo sabía muy bien, yo había ensayado mucho con los actores antes y yo sabía muy bien que era que era una película de personajes y de espacios, y que si esos personajes no estaban ahí, después la película no funcionaba, ¿no? Claro, Y él está lo bien. vio a Sí, eso. sí, está bien. Y me parece que eso Es fue... como que el humor, digamos, no era que emanaba del texto directamente. No era un texto que vos lo leías y te agarraban carcajadas, digamos. Pero sí podías entender que podía llegar a ser gracioso, pero eso iba a depender mucho de cómo ella lo filmara. No era algo que el humor estaba ahí, dicho así grotescamente, podría también ser malísima o aburrida. Sí, lo dijiste. O sea que nada, que yo tampoco tenía tanto para hacer si fuera así, digamos. O sea, y otra cosa que también le pude haber dicho, creo yo, es como que me daba cuenta también que una película así, al no proponer un humor convencional, tampoco hubiera funcionado editarla de manera convencional. O sea, yo no me imaginaba una película de plano contra plano, de montaje clásico, sino me imaginaba una película más de plano general, esto, ¿no? De mundo, digamos. De situaciones que están ocurriendo bien. Y vos hiciste el rodaje, concluye ese rodaje y arranca el proceso de edición. Sí, creo que empezaste 2 semanas después de que terminó el rodaje. En el rodaje fue fueron unas semanas como, bueno, obviamente muy intensas, pero en esa semana yo también me quedé pensando en lo que había hablado con Andrés. Y a mí me generó esa sensación de que, bueno, de que él me había dicho algo de la película, así muy crudo, como me lo había dicho, pero que tenía razón y que de alguna manera era lo que yo también pensaba. Entonces me terminé como apoyando en eso, ¿no? En eso que él me dijo y en que ya lo conocía, y bueno, y empezó 2 semanas después de que terminó el rodaje, ¿no? Sí, eso sí, yo me acuerdo que me dijiste que no mirara el material, y me acuerdo que vos tuviste 3 semanas para trabajar solo. No empecé a editar apenas terminó la película, no. No, Ok. porque vos tenías otra cosa, o porque Está bien. también las chicas, no sé bien qué pasó en el medio, pero bueno, en 2 semanas igual tampoco era mucho. Sí, yo arranqué con lo que yo propuse fue un esquema, digamos, calculo que cada montajista, cada editor debe tener su propia forma, su propio método. Yo por lo general trato de los primeros semanas, digamos, que el director o la directora digamos, No estén no presentes. estén para nada presentes, o sea, ni física ni de ninguna otra manera. Y eso me gusta dejarlo bien en claro, como para que no se genere un tipo de conflicto, de resquemor, digamos, ¿no? Y bueno, fue así, las primeras 3 semanas las usé para hacer un primer armado mío. Y bueno, después sí ya la sumé a Flor y... Sí, y nosotros no hablamos igual sobre nada de la película. Fue esa charla en el auto, y después no volvimos a hablar. Entonces era también, a mí me generaba bastante ansiedad esas 3 semanas. Pero bueno, lo sobrellevé. Creo que te mandaba WhatsApp, pero te iba preguntando cómo ibas. Yo la tenía muteada, ¿no? No contestabas ningún mensaje, nada. Claro. No me los acuerdo, mirá. Bien. Y ahí, en ese material de este guión que leíste a este material que recibiste, estaba a tono, digamos, era lo que vos esperabas que iba a ocurrir. ¿Había algo nuevo en ese material? ¿Te sorprendió? Me sorprendió para bien. O sea, como yo pensaba, era una cosa con mucho riesgo. Y nada, al toque vi que estaba vivo, que me creía lo que estaba pasando y que me gustaba el mundo como el mundo que Flor había construido y lo había filmado, me gustaba. Ahí ya al toque me sentí bien con respecto
haber agarrado el proyecto. En 3 semanas llegaste a un primer armado, entonces. En 3 semanas, sí. ¿Y cuánto...? Que ese número no es, sí, no es estándar, digamos. Claro. En este caso fueron 3 semanas que en esta película pude hacerlo, en otras tal vez tardó más. Claro, porque vos también me habías dicho que no habías hecho mucha cantidad de tomas. No, había generalmente 3 tomas por plano. Bien. Y tampoco, si bien la película estaba planteada ya desde el comienzo para filmarla más en un solo plano, planos más generales, había posibilidad de un plano y un contraplano, porque habíamos filmado para cubrirnos y sabiendo que a veces los planos, entre comillas, secuencia, necesitan un corte y después no los tenés y es un problema. Entonces, si bien yo no los quería usar, los filmaba como de mala gana. O sea, en el rodaje había como mucha prioridad en los planos más generales y después filmábamos los otros planos. Andrés tenía esa posibilidad de montaje. Entonces, a mí me daba también como que en ese primer plano, en ese primer armado de Andrés, él podría haber hecho un armado de plano y contraplano, con muchos más cortes, pero él priorizó mucho sin haber hablado de eso, ¿no? Sin haber hablado de esos planos generales o esos únicos planos que para mí eran como los planos madre. Él los usó como que el material te hizo usarlos, ¿no? De alguna manera. Porque del primer armado que vos hiciste a lo que después quedó la película, en realidad lo que cambió fue el tiempo, la duración, que eso fue como lo más difícil, me parece, como que después él trabajó 3 semanas solo y después trabajamos 3 semanas juntos y en esas 3 semanas lo que fue un trabajo como de pulir, ¿no? Porque la estructura estaba ya en ese armado, ¿no? Eso quería decir. La película es una película, es muy lineal en el sentido de que es un guión que transcurre con una temporalidad clara y muy lineal, y eso es constitutivo de la película. Entonces el relato a nivel estructural es lineal, y eso es una complicación menos a la hora de encarar la edición, porque no se abren tantas posibilidades en el sentido de que muchas películas que tal vez la anteúltima escena la pones al principio y funciona, digamos, y eso está bueno, y también es un problema no como algo malo, sino un problema como una posibilidad que exige en definitiva más tiempo. La película prácticamente no tuvo ningún cambio de orden, ninguna alteración, entonces eso ya simplificaba el tiempo, por un lado. Eso fue algo que no hubo que trabajar, y además eso funcionaba. Y después las escenas, salvo algunas que sí las desarmamos y las volvimos a armar varias veces, la mayor parte de las escenas están muy parecidas a cómo fueron planteadas desde un principio, porque el criterio que yo elegí fue usar la menor cantidad de planos posibles y que cada corte tuviera un sentido, digamos, no simplemente cortar porque sí, y que la película tuviera un lenguaje austero, como que no fuera, que no se engolosine con el corte ni busque, ni le tenga miedo tampoco a la duración. Entonces, Flor, creo que estábamos alineados en eso, entonces no hubo, salvo un par de escenas concretas, no hubo una necesidad de rearmar nada muy, muy brutalmente, pero bueno, sí encontrar el tiempo, ¿no? Porque hay que empezar a depurar la película para que funcione mejor. Claro, ella me comentaba que si bien los actores, tuviste mucho ensayo con los actores, hay mucho de este diálogo que van teniendo esta pareja que tiene cierto grado de improvisación en algún punto, ¿no? Donde después en el montaje tuvieron que encontrarle ese equilibrio, ¿no? No, en realidad es una improvisación como ya muy planteada, claro. Porque yo había escrito el guión y ensayé con Elisa y Rafael 3 o 4 veces. Como ellos ya se conocían de antes, también era un ensayo como más fácil, porque ya tenían un código de actuación y bueno, y en esos ensayos yo me iba a mi casa, reescribía, volvíamos a los ensayos, volvía a reescribir, es decir, que llegamos al rodaje con un guión que ya había sido improvisado y que ya se habían apoderado y ya nos habíamos como apropiado todos de esa improvisación. ¿Se entiende más o menos? Y desde ese lugar era una improvisación, pero una improvisación ya muy pautada, donde habían cosas que habían quedado afuera y cosas que no. En realidad no había sido una improvisación, sino un aporte de los actores, porque quizás improvisación es otra cosa. Y en ese aporte que ellos hacían,
también en el rodaje habían algunas cosas, pero me parece que todo era como una base muy marcada y muy clara, que ya era la base que ya veníamos como ensayando y que ya había quedado como escrita de alguna manera. De hecho, la única escena que yo había pensado como plano y contraplano era la escena del Skype, que cuando Andy me muestra el primer armado, él había dejado el plano del Skype de Rafa y yo me sorprendí porque me di cuenta que funcionaba ese plano. Yo no había tenido, no sé, no confiaba mucho en ese plano, no confiaba mucho en una cámara, en una pantalla de una computadora, no sé, no, era como algo que yo pensaba que no se iba a sostener, y después en el armado se sostenía, y no se lo sostenía, sino que generaba una presencia necesaria, donde ese personaje que estaba ausente, era necesario verlo, y se marcaba después su ausencia, se marcaba más su ausencia en esa presencia del Skype. Era como algo que potenciaba muchísimo más ese vínculo y ese vínculo, esa crisis, y también esa relación como un poco egocéntrica, y ese personaje un poco avasallante y que no registra mucho al otro, se podía ver mucho más en ese plano del Skype, y se podía como construir mucho más ese vínculo. Así que eso creo que fue como algo que a mí me sorprendió muchísimo, y me parece que fue como algo que surgió. Eso fue algo que claramente surgió del montaje, ¿no? Y después fue difícil también encontrar la duración de ese plano, porque la primera vez lo habíamos dejado muy largo, era como muy difícil saber cuánto tiempo iba a durar ese plano, porque también estaba bueno, era interesante. Rafael es un gran actor, lo sostiene, pero también 10 minutos era mucho. Bien. ¿Y llegan a un armado de cuántas horas? No, 1 hora 40 fue Sí, no, sí. el de tuyo. No más, ¿no? Sí, no es que era un armado de 3 horas ni nada, no llegaba a las 2 horas, pero claramente no era una película que tuviera que durar 2 horas, entonces no es que una película, por ejemplo, no es que si dura 3 horas, o sea, tal vez dura 3 horas el primer armado, ¿no? Y vos querés que dure 1 hora y media, suponete. Vos te imaginás una duración de 1 hora y media. No hay una relación lineal entre el tiempo que hay que sacarle y lo difícil que es hacerlo. Por ejemplo, tal vez 1 hora de película se la podés sacar en una semana. Y podés volar 1 hora, suponete. Tal vez los últimos 5 minutos necesitas 2 semanas. O sea, cuanto más fino es lo que sacás, más tiempo necesitas. O sea, es como al revés. Entonces la película, si bien no estaba muy exagerada de duración, sí requería un poco de cabeza, de entender, bueno, eso el trabajo que es parte del trabajo que siempre, que es hasta dónde es depurar, digamos, o sea, hasta dónde lo que yo saco va a potenciar la película, y hasta dónde estoy cortando ya un tejido, digamos, ¿no? Un tejido más vital que tal vez ya estoy dañando, digamos. Entonces, bueno, eso, si bien no era mucho en tiempo lo que sacamos, sí había que ir con espacio y con cuidado. Encontrando el equilibrio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sí. Quería preguntarle a Florencia, bueno, felicitaciones por la película, a los dos. Y si podía contar un poco más cómo fue el trabajo con los actores y actrices. El casting lo hice con Valeria Correa, que ella también es actriz y que actúa, es una de las embarazadas. Y fuimos pensando como muy particularmente cada personaje, como individualmente, y a la vez todos juntos, ¿no? Porque la protagonista va como transitando esos universos, distintos como universos, y estaba bueno que cada personaje tuviera como una característica particular, y eso, una vez que ya estaba el casting como definido, ensayamos muchísimo con los actores, con todos, desde el vendedor de miel hasta los compañeros de la facultad, o sea, con algunos ensayamos más veces, con otros menos, pero eso sirvió muchísimo, por un lado, para marcar como el tono de la protagonista, que ella iba a ir transitando todos esos universos, y ella tenía que ir como evolucionando mínimamente a lo largo de la película, y se tenía que marcar esos pequeños gestos, porque es un personaje de pequeños gestos. Entonces era difícil. Nosotros habíamos hablado mucho del personaje, pero recién lo pudimos encontrar en esos ensayos, como que fue como muy necesario eso. En esos ensayos, como que con cada actor personalmente trabajamos como ciertas características de sus personajes. No sé, el que maneja el auto tenía como sus características, la mujer de él otra, Susana Pampín, la que es la profesora de Tai Chi, otras, como que cada uno tenía,
y como que lo que hicimos fue como construir ahí conjuntamente esas características que yo había pensado, se las planteaba a ellos y ellos como aportaban también un montón de cosas. Y después de esos ensayos yo reescribí muchísimo el guión, como incorporé algunas cosas que surgían de esos ensayos y en el rodaje también aparecían algunas cosas más y en esas cosas más que aparecían yo como que le sacábamos el jugo, ¿no? Pudimos sacarle también el jugo. Estaba bueno que los actores se conocían mucho ya de antes, entonces se generaba una cosa como muy lúdica, sobre todo en el retiro de Taichi, por ejemplo, que lo recuerdo como unos días muy intensos porque eran muchos actores, filmamos todo en 2 días, aparte era como, no había tiempo para nada, pero se había generado algo como muy, muy lúdico y muy como era donde ya la ficción y la realidad era como medio lo mismo. En el rodaje y lo que se veía en escena y lo que pasaba detrás de escena. Entonces también eso me parece que se vio, que se ve, que se siente en la película. Fue un trabajo así como muy... Porque yo sabía que era una película de personajes, como lo que dije antes, ¿no? Que por eso Andy también cuando dijo eso, yo también era una propuesta de la película. Así que fue como algo, como una obsesión o como algo importante a la hora de hacer la película, ¿no? Habías comentado que había como escenas que por ahí había costado plantearlas. ¿Cuáles fueron esas escenas? Bueno, esto para mí, lo que yo me acuerdo, o sea, hubo escenas que requirieron más trabajo que otras, por ejemplo, toda la parte de la cena, en el retiro, que hacen chistes todo el tiempo, que hay mucha posibilidad de corte. Eso fue trabajoso, pero... Había muchos planos aparte, ¿no? Claro. Y había más cosas que dejamos afuera también. Desde ese lugar también era difícil, ¿no? Hay varios niveles de dificultad. Ese es un nivel de dificultad, digamos. Pues, pero para mí el más alto no fueron esas, sino la primera. O sea, en realidad no la primera, porque la primera es el taxi, ¿no? La primera sería como la que sucede en el departamento, entre los dos, el momento que Rafael se va. Para mí esa fue claramente esa fue la más difícil, o sea, esa fue la que tocamos hasta el último día, la que nos presentaba inseguridad hasta el último día, y la del Skype, toda la parte del Skype también. Claro, vos me habías comentado que por ahí la manera en la que habían construido esa escena tenía muchísimos planos y estaba como todo fragmentado de alguna manera y que la película después tenía otro espíritu, que digo, en general son planos Sí, fijos. ese era uno de los problemas principales de la escena, que si bien era una escena muy larga, ahora está como medio churada, pero era una escena que duraba mucho más y que estaba pensada más como para meter más cortes, ¿no? En el rodaje se filmó más así, como con esa propuesta, y después en la película, como viendo toda la película, o sea, en su totalidad, empezar la película con tanto corte cuando después no era la propuesta de la película era como un problema que nos encontrábamos y que a la vez no teníamos muchas posibilidades como para dar la información necesaria, viste, como que había como muchas necesidades, o sea, como que era una escena que necesitaba también, que la película la necesitaba de alguna manera y a la vez no, era como... Tenía complejidades de todo tipo, me acuerdo, o sea, porque por un lado es muy importante la primera escena, o sea, vieron como que los primeros 10 minutos de una película, no sé cuánto, pero al principio es como cuando escribís como el contrato con el espectador, de más o menos cómo va a ser, digamos. ¿Lo atrapaste o lo dejaste ir? No solo que lo atrapaste o no, sino presentás como la paleta de recursos, por así decirlo. No porque después no puedas hacer otra cosa, sino porque más o menos ahí es donde le decís cómo va a hacerlo. Digamos. Te estoy mostrando algo que va a ser más o menos así. Por un lado, la escena estaba filmada, como dijimos, como de una forma muy o bastante diferente a lo que yo quería que fuera después. Entonces me da miedo presentar algo con mucho corte o muy fragmentado, que después no iba a ser, digamos, que tal vez te predispone a vos a ver algo con un ritmo determinado y después te encontrás con algo nada que ver y te parece aburrido. En cambio, si yo desde el principio te muestro algo y te calmo un poco y te muestro algo que no tiene mucho corte, después tal vez te relajás y aceptás lo que viene como más relajado. Entonces me da miedo como predisponer a algo que no se iba a poder sostener después. Entonces por un lado estaba eso, tampoco se podía simplificar tanto porque había información que se tenía que dar y eso estaba fragmentado, entonces había que buscar la manera de hacerlo con la más minimalista posible y eso no era fácil. Por un lado eso. Después por otro lado,
La otra capa de complejidad que tenía es que Rafael, la verdad es que en un momento lo hablamos más sobre el final, nos dimos cuenta, un punto que salió fue que Rafael, la escena originalmente era mucho más larga. Rafael ya se presentaba como un nabo desde el principio, ¿no? Pero muy exageradamente. Y lo que generaba ahí también era un problema como de verosimilitud de por qué está con este pibe en primer lugar. O sea, en un momento nos dimos cuenta que se planteaba la pareja como una cosa imposible desde el principio, ¿no? Como que no él estaba tan desconectado de todo, ya desde tan temprano, que ponía en duda como los cimientos de la película, ¿no? Como por qué están juntos. O sea, es ridículo. Si bien estaba bueno presentarlo a él, también era importante postergar un poco esa información sobre él para que no saltara tan desde el principio todo, ¿no? Presentarla como una pareja, bueno, que más o menos es normal y que, bueno, el pibe es un poco personaje, pero nada más, ¿no? Que es un alienado total. Bueno. Había claro, el desafío era ir como haciendo que este ego medio insoportable vaya creciendo paulatinamente para que no lo odiesen, claro. Pero eso, bien. Con el diario del lunes, ahora lo vemos muy fácil, pero claro. En el momento no era tan fácil darse cuenta y por eso digo que llevo más tiempo, porque muchas veces tiempo que le dedicas a una escena no es porque hay muchos planos que no sabes qué hacer, sino simplemente porque no sabes cuánto tiene que durar o qué tiene que decir y qué no. Se proyectó la película, hicieron un testeo, digamos, previo antes de tener el corte final, el posta real. Bueno, sí, hicimos como 4 proyecciones con 5 o 6 personas cada proyección y armábamos sanguchitos, nos preocupábamos de eso, ¿no? Era como un tema muy... Una proyección, si no hay un sándwich de miga por ahí dando vuelta. No. Sí. Era como el tema y estuvo bueno, a la vez eran proyectos, no sé, como que a partir de ahí vamos como... o sea, cada vez que nosotros teníamos que ver la película entera, invitábamos a alguien para no saturarnos y para que en esa otra persona también pudiéramos como sacar algo en limpio o no sé... y bueno, y la película iba creciendo, pero la verdad es que hicimos bastantes proyectos, porque fueron 3 semanas que trabajamos juntos, hicimos 4 proyecciones. Después de esas 3 semanas que trabajamos juntos, pasaron 2 meses y como yo no quería cerrar la película ahí porque me daba como una inseguridad, a pesar de que ya sabíamos que estaba, yo pedí a las productoras y a Andy si podíamos estar 2 jornadas más dentro de 2 meses antes de entrar a sonido y bueno, y eso hicimos y en esas dos jornadas no tocamos nada casi, solo una creo que las 3 semanas que hicimos juntos tuvieron una en el medio, ¿no? También la dejamos parar en un momento. Sí, tuvimos una en el medio. Sí, para mí las proyecciones son clave por el simple hecho de que llega un momento que no estás tan familiarizado con la película que ya no, o sea, dejás de tener referencia. Y vos tal vez das un play y te sentís cómodo o no sé qué, pero después lo mágico de la proyección es que cuando pones una persona que es ajena al proceso y das un play con una sola persona distinta, ya toda tu sensación cambia, aunque la persona no hable después, ¿viste? Porque en las proyecciones después está bueno que hablen, que digan cosas, hacerles preguntas, todo, pero aunque no digan nada, el simple hecho de ya verla con alguien y después se calle y se vaya, ya sirve porque vos... O sea, después que hable mejor, pero Dios, muchas veces uno va, a mí también me ha tocado ir y uno se pone nervioso, ¿viste? De que tiene que decir algo, ¿qué digo? Para mí sirve que vaya alguien, digamos, y porque vos ya la ves distinto, vos. Es increíble eso. A mí hasta el día de hoy me sorprenden. O sea, tal vez vos te das un play con ella, estás tipo medio cómodo, relajado, sumás una persona y cuando hay una escena que te empieza a dar vergüenza o empezás a transpirar y dices, no, esto no está bien, no sé qué, y eso te sirve. O sea, para eso es la proyección para mí. Después, por supuesto, le preguntás, hay cosas que vos necesitas saber si se entienden o no, que vos ya no entendés si se entienden o no, porque vos ya viste todo y empezaste a sacar, es muy difícil después borrarte la neurona del cerebro, entonces necesitas que venga alguien virgen y decirle, che, ¿entendiste que Rafa es medio nabo? Sí, lo entendí, me pareció medio nabo. Ah, ok. ¿Y te hace ruido que ellos estén juntos? ¿Por qué están juntos? No me hace ruido. O sí, me hace ruido. Bueno, yo creo que sin proyecciones es imposible cerrar el corte, ¿no? Buenísimo.
Les agradezco muchísimo Gracias a ustedes. por esto. Gracias a todos. Nos vemos en la terraza para tomar cerveza y charlar, si quieren, seguir charlando. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir.